Doctor Miguel Ángel, usted es un abogado constitucionalista, internacionalista y que sabe todo lo que viene a ser el impacto que va a causar este posible escenario de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y el profesor Castillo o Keiko Fujimori, como lo quieran ver, pero al fin y al cabo ese es el escenario que tenemos. ¿Cuál sería el impacto internacional? Bueno, ya como comprenderás, en estos momentos ya hay un impacto en la medida en que una persona, un candidato que no estuvo en la expectativa de las encuestadoras, apareció en los últimos días, irrumpió y terminó primero. Pedro Castillo es el outsider, hay que decirlo, y en consecuencia ha concitado la atención, yo diría, de la región, del hemisferio, del mundo entero, porque a todos los candidatos, sobre todo los candidatos de la derecha, del centro, y a los propios de la izquierda, le ha quitado votos, como sabes, a Verónica Mendoza y al propio Leno, que estaba siempre en alza. El escenario que yo veo es bastante complejo. Aquí estamos hablando de dos candidatos diametralmente distintos. Mientras uno profesa, defiende el statu quo de la economía social de mercado con la constitución que tenemos, el otro ya dijo que va a cambiar el modelo por una economía popular con mercado. Así lo llama, que yo sigo pensando que es un trabalenguas, porque en el fondo es la economía planificada y además dicen al diario que economía planificada, Estado fuerte, Estado proteccionista, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una situación muy compleja que le está pasando a nuestro país. De un lado, el futuro se juega sobre la base de que si votamos por mantener las reglas establecidas, conocidas, con defectos pero conocidas, o vamos hacia otro escenario que nadie sabe, que nadie conoce, pero que hemos visto en otros países, como el caso de Venezuela, u otros ya consolidados, como el caso de Rusia, de China, de Cuba, donde las consecuencias se siguen viendo a través de los años con problemas internos muy grandes y muy graves. Ahí está, a mi juicio, el compromiso de la gente para el próximo junio, en que será la segunda vuelta. No sirve de nada, déjame decirte, porque estoy viendo mucho por las redes llamando al voto nulo en blanco. No sirve de nada, porque como sabes, la ley electoral prescribe que cuando este número es superior, ostensiblemente, pues el proceso tendrá que volver a darse entre los propios candidatos. Así que lo único sería alargar el tiempo. Más bien pensemos en que hay que votar, a mi juicio, por la defensa primero de la democracia, que es lo más importante que tenemos, aunque con defectos, pero es el método y el sistema de gobierno, sistema político que más conocemos y que ha servido a través de la historia a muchos países, muchos estados. Y en segundo lugar, el modelo al que me refería, que es el modelo económico que no es de derecha, como se ha estado diciendo, no es la economía de mercado de la derecha, ni la economía planificada de la izquierda, sino el centro, el equilibrio, la economía social de mercado. Doctor Rodríguez, en estos discursos que al parecer ya poco a poco se están moderando, ¿no? Es decir, cada uno está, y digamos pues que ambos candidatos, cada uno se está publicitando, ¿no? Uno, que viene a ser el profesor Castillo, aún no viene a Lima, es decir, porque el escenario es el campesinado, está, incluso le han regalado varias cosas, le han regalado un machete ahora que estaba en Cajamarca, ¿no? Es decir, la gente se le va unando. Y el otro, el escenario, Keiko Fujimori, que ya antes de ayer le vino la hermana trayendo unos tomatitos de la chacra de la huertita del presidente Fujimori. Es decir, cada uno pues va aliviando, ¿no? Aliviando, se va marketeando, porque esa es la idea. Y ya en el escenario ya está dicho, es decir, el voto nulo, como lo dice usted, no va a ir, no va. Entonces, la pregunta es, doctor, de tener, uno de los dos va a ser el presidente de la República, indefectiblemente. ¿Usted cree que en algún momento
tengan un poco de empatía, es decir, lleguen a un consenso, es decir, que este consenso de las tiendas políticas que los van a ayudar a llegar al poder puedan decirle, bueno, no al cierre del Congreso, no a las vacancias, a respeto al Tribunal Constitucional, respeto a los poderes del Estado. Es decir, ¿llegarán a este equilibrio en algún momento? Fíjate, Mercedes, yo aspiro y espero que así sea, pero yo tengo una lectura sobre este tema. Tú sabes que como un especialista en temas internacionales, que vemos además la seguridad y la defensa y vemos el tema de Estado, eh, yo miraría todo lo que estamos viendo con muchas pinzas, lo tomaría con pinzas, porque he leído completamente el ideario del Partido Perú Libre de Pedro Castillo. Lo he leído completamente para poder tener un juicio de valor más completo, cabal. Y allí hay muchas cosas que se dicen, que se plantean sin dudar, de manera expresa, sobre el cambio de modelo económico, sobre el cambio de régimen, sobre el tema del control y el Estado fuerte y el control sobre las instituciones, que seguramente puede alcanzar a los medios de comunicación. Habrá que preguntarle al señor Pedro Castillo, que todavía no quiere responder ese tema, sobre la mirada que se tiene sobre la riqueza, la manera como el Estado fuerte dice va a controlar todo el sistema económico y los modos de producción. Eso es muy complicado, eso es muy complejo y eso no sé si sea una base como para que los partidos políticos en el Congreso, en el plano político, se pongan de acuerdo cuando hay un modelo que ya los va a llevar a desencuentros y los va a llevar a puntillazos. Yo no veo, lamentablemente, un Congreso que por la forma va a ser plano, porque ninguno va a tener mayoría, como sabes, pero a mi juicio va a ser mucho más polarizado, y no por temas de bancada, sino por, digamos, la discusión sobre el gran tema nacional, que es el destino de la patria. Y eso es lo que a mí más me preocupa en el fondo, porque llamar ahora para conseguir la presidencia, como tú muy bien dices, cualquiera de los dos va a ser presidente, pero el método es el consenso, es llamar a todos que sí los acepto, vamos a conversar, etcétera, y después, acuérdate de Hugo Chávez. Hugo Chávez hizo exactamente lo mismo y alcanzó la presidencia y luego ¿qué pasó? Entonces, cuidado que dentro de la dinámica del método dialéctico, la captura del poder, claro, ya no es como antes, como las revoluciones menchevique o bolchevique o cuando Fidel Castro llegó al poder, o sea, te hablo de las armas, o como en Corea del Norte, la violencia, ya no. Ahora se utiliza el instrumento más eficaz, que es la democracia, para luego dar el salto cualitativo en términos de cambios ostensibles. Eso fue lo que hizo en su momento Hugo Chávez. Por eso es que se produjo este cambio que lleva ya 20 años en Venezuela y con todo lo que ha significado para el país más rico de la región, vivir en una situación de real miseria. Tenemos que tener mucho cuidado. Y yo antes de conversar le decía a los políticos con los que nos llamamos, hablamos, los académicos hacemos eso, es antes de llegar a contertulios y acuerdos, primero fíjense bien que los candidatos no nos vayan a sorprender, que la hoja de ruta esté firmada, refrendada, porque el Perú no se merece ningún cambio radical que pueda realmente llevarnos a un abismo y a un retroceso que nadie quiere pues para nuestro destino como Estado-Nación. Doctor, al no seguir una hoja de ruta, a esta retórica de decir, pues, o de llamar al electorado, a los partidos políticos para que vayan sumando la votación, de ser alguno de ellos presidente, porque uno de los dos va a ser, como bien lo tenemos claro, quizás llegue a la presidencia y de no cumplir, incluso pueden llamar hasta un golpe de Estado. O sea, estamos hablando pues de más violencia, más desorden, más catástrofe.
encima de lo que estamos. Estamos en una Yo no pandemia ya de quisiera, salud. Mercedes, yo no quisiera llegar a un análisis de ese calibre, porque yo creo que el pueblo peruano tiene que ser sensato, va a ser sensato con su destino, con el destino de sus hijos, de sus nietos. Solamente tenemos que mirar lo que ha pasado en Venezuela. A mí, por ejemplo, si me pides un ejemplo concreto, yo escuchaba al señor Castillo que decía ayer de que él no era un terrorista y yo creo que no es un terrorista. ¿Cómo no? Es un maestro. Pero cuando le preguntan qué es, y él dice que terrorismo es, acá, es la miseria, terrorismo es el hambre, y yo digo, y pensando en que iba a decir que terrorismo era estallar coches bombas, terrorismo era los asesinatos de Lucamarca, terrorismo era las torres, volar torres en todo el país, cortarle los dedos a los votantes en Guanta. Yo pensé que iba a decir eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De juego de palabras. Seamos claros. Él ha dicho que tiene la intención de indultar a Ollanta Humala. Cuidado que la calidad presidencial, que nadie la puede discutir si alguien la alcanza, y de indultar nadie la puede tener como prerrogativa. Cuidado que esos indultos lleguen hasta quienes nosotros jamás hemos creído. Por eso yo creo que el pueblo peruano necesita ser sincerado, porque eh, ya hemos pasado sobresaltos y no queremos caer en la desgracia total que le ha pasado a países como Venezuela, con la diáspora de más de 5 millones de venezolanos por todo el mundo, por toda la región. Una profunda reflexión, entonces le pedimos, doctor Miguel Ángel Rodríguez, muchas gracias, como siempre un lujo tenerlo en el programa, su punto de vista internacional, nos da muchas luces, al fin y al cabo el pueblo peruano es el que elige, señores, elijan conforme corresponde, ustedes tienen el poder en sus manos y la decisión, pero que luego no pese sobre sus manos un destino catastrófico que podría ocurrir, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel. Un A placer. ustedes, gracias Mercedes, encantado, buenas tardes.